admiro, respeto mucho a mi hermana. Yo creo que ella tiene un carácter bien fuerte, quizá para enfrentar a los 5 sí, terremotos que habían ahí. Y ella es una mujer decidida, valiente, todo. Y en una ocasión les cuento esto rapidito. Los jóvenes, perdón, se me escaparon. Sigan nomás escapándose, chicos. Gracias, gracias. Un lindo grupo de chicos que están también ahí en su espacio para aprender de la palabra de Dios. Gracias. Y mi hermana trabajaba un tiempo en una pequeña farmacia como dependiente, ¿sí? En el sector donde vivíamos en ese tiempo, en San Carlos, al norte de Quito. Y en una ocasión, mientras ella vendía a unas personas, llegó un individuo, ¿no? Llegó un individuo y claro, estuvo pendiente de que ya no esté nadie, ¿no? Y se acercó donde estaba mi hermana, ella atrás del mostrador, y sacó un revólver, le apuntó a la cabeza y le dijo: dame toda la plata. ¿Sí? Claro, mi hermana en ese momento paralizada del susto, y el tipo, claro, regresando a ver que nadie más entre y cosas así, ¿no? Pero le seguía apuntando a mi hermana. Mi hermana, en los nervios, pues obviamente se agacha para tomar el dinero que había ahí, pero se da cuenta que su hijito pequeñito, ¿sí? Mi sobrino, había dejado una pistola de juguete ahí. No sé qué se le cruzó por la cabeza. Toma la pistola de juguete y mientras el tipo estaba regresando a ver, cuando le regresa a ver nuevamente a ella, se topan los dos así, ¿no? Se topan los dos así. Y ella también le dice: me matas, te mato. ¿No? Me imagino, él no se dio cuenta si era de verdad o no era de verdad. La cuestión que el tipo también quedó paralizado cuando le vio a mi hermana, que estaba armada, sí, entre comillas, armada, sí, por lo menos armada de valor, se armó de coraje, por lo menos eso sí, porque eso no servía para nada, sí, pero le dejó al tipo también ahí, paralizado, y no tuvo más remedio que salir corriendo y huyendo. Se fue, ¿no? Hermanos y hermanas, queridos y amigos, en esta mañana y quienes nos están acompañando también desde sus casitas, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, un pasaje muy conocido: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Y los ladrones, ustedes han visto, ¿a cuántos nos han robado? Perdona la pregunta. Ya, espero que los demás sigan con la mano abajo, no queremos que les pase nada, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me robaron en el bus, ¿sí? Y ustedes saben, ¿no? Ustedes saben, si le han robado en el bus, ustedes saben cómo es el asunto. Enseguida te aprietan, te empujan, ¿no? Si uno regresa a ver como decir: ¿qué pasa? El rato que ya te bajaste o te diste cuenta, ya no hay la billetera, ¿sí? El enemigo se aprovecha de la oscuridad, de la confusión, del desorden para robar. Y es importante que podamos estar atentos, ¿sí? Y hablando espiritualmente, estar armados. Habíamos estado hablando de la batalla de la mente, donde el enemigo procura robar, engañar. Pero hermanos y amigos queridos, no estamos desarmados. No estás solo. Una de las primeras cosas que mencionamos es que si estamos enfrentando batallas en este sentido, es importante saber quién está de nuestro lado. Y el Señor dice: yo peleo por ustedes. Yo estoy ahí. Y también las estrategias que el Señor nos da. Y aquí es importante señalar algo. Pensando en este tipo de batallas, no se trata de ver quién tiene más poder, si Dios o el diablo, ¿sí? No se trata de establecer, no, ahí quién tendrá más poder, influencia, qué sé yo. No, la lucha no es de poderes, no es de poderes, porque no podemos poner a Dios en el mismo nivel y a Satanás, ¿sí? Dios es el creador, el soberano, todopoderoso. Satanás no es, él es un ser creado. Dios es todopoderoso. ¿Que Satanás tenga algún poder? Sí, pero no es todopoderoso. Dios es omnisciente. ¿Satanás sabrá algunas cosas? Sí, pero no es omnisciente ni omnipotente. Entonces no podemos ponerles en el mismo nivel, porque hay mucha gente que cree que como existe el bien y el mal, en un equilibrio, ¿sí? El yin y el yang, entonces así también hay Dios y el diablo, y le ponen en el mismo nivel. Primer error. Si vamos a enfrentar las batallas, debemos tener claro quién tiene el poder, quién tiene la autoridad, ¿sí?
Es importante. No es una lucha de poder, es una lucha de confrontar el error, la mentira con la verdad de la palabra de Dios. En el libro de Efesios, por ejemplo, y voy a mencionar algunos textos bíblicos, ¿sí? Si gustan tenerlos presentes y leerlos o anotarlos, nos ayuda muchísimo. En Efesios, cuando habla de la armadura que tiene el creyente, lo primerito que dice en el verso 10, si no me equivoco, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se trata de tu fuerza o de mi fuerza, es el poder de Dios para enfrentar las batallas. Y luego va mencionando toda una armadura, todo es un tema hermoso ese, pero también dice: y tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, si estamos en riesgo de que nos roben, si de pronto algún momento percibió que alguien se estaba metiendo a su casa, ¿qué es lo que hizo usted? ¿No? Usted sintió o escuchó algo, inmediatamente, lo mínimo que debe hacer es prender la luz. ¿Sí? Y el ladrón, cuando ve que alguien enciende la luz, sabe que le descubrieron. O va a sonar la alarma, o por lo menos grita. ¿Sí? Pero algo tienes que hacer. Siempre recuerdo en el seminario, los fines de semana era un tiempo un poquito difícil, ¿no? Porque de lunes a viernes teníamos la comida, pero fines de semana era complicado, ¿no? Y siempre guardábamos ahí en una pequeña alacena alguna galleta, alguna cosa. Claro, yo no me había percatado, ¿no? Ninguno de mis compañeros tampoco. Y una ocasión teníamos tanta hambre, dijimos, veamos, pero se fue la luz. Así es que voy con una vela, ¿sí? Abro la alacena para ver si había alguna galleta, ¿no? Y tuve ganas de comer, pero lo que encontré ahí era una cantidad de cucarachas, ¿no? Que se paseaban, pero a lo lindo, ¿sí? Se paseaban, no había galletas. No, primero se me cruzó por la cabeza, bueno, ¿qué tal sabrán las cucarachas? Pero lo curioso fue que en el momento que alumbré, las cucarachas comenzaron a esconderse. ¿Sí? Hermanos, lo mínimo que debemos hacer en nuestra mente, porque estamos hablando sobre ese tema, es iluminar, prender el foco, si cabe el término. ¿Sí? La Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara, lumbrera a mi camino. El ladrón viene y se aprovecha de la oscuridad, de la confusión. Pero cuando tú iluminas, algo va a pasar. ¿Sí? Algo va a pasar. Y puede ser por densa la oscuridad que un pedacito de fósforo ya te da luz. Comienza alumbrando aunque sea un pedacito de fósforo. Qué lindo que tengas en tu corazón esta lámpara que es la palabra de Dios. Por eso es que queremos seguir hablando de esto, ¿no? En esta serie. Más allá de la serie, como conversaba con un querido hermano, lo que anhelamos es que su palabra, que nunca vuelve vacía, que es más cortante, como dice, que toda espada de dos filos, la palabra que es verdad, que alumbra, que confronta, que redarguye, esa palabra, ¿sí?, que es proclamada. La semana pasada comparábamos los atalayas, los vigías, los que estaban ahí, debían hacer sonar la trompeta cuando venía el enemigo. Si no, era una responsabilidad enorme. ¿Sí? Habían las murallas y sobre las torres estaban esos atalayas que debían, si veían una amenaza, si veían algún peligro, debían hacer sonar la trompeta. ¿Sí? El mensaje de la palabra de Dios es para eso. ¿Sí? Está proclamando y debemos nosotros estar atentos, nuestro corazón, nuestro oído, atento a la palabra de Dios. Y también habíamos mencionado que hay que tener cuidado porque el enemigo busca abrir brechas en los muros. ¿Sí? ¿Por dónde infiltrarse? Por eso es nuestra oración en esta mañana, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que el Señor lleve su palabra a lo profundo de nuestro corazón, corazones necesitados, sin lugar a duda también en este día, y el Señor unja con su presencia, trayendo esa libertad a nuestro corazón, a nuestros pensamientos. Habíamos mencionado Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice una versión, y otra versión dice, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Y Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
¿Sí? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Otra versión dice, como piensa dentro de sí, así es. Otro dice, ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él, dice otra versión. ¿Sí? Por eso decíamos que tu vida está determinada por tu manera de pensar. Tu vida está determinada por tu manera de pensar. Y nuestra manera de pensar, debemos decirlo también, muchas veces puede verse o ha sido afectada por distintas experiencias, actitudes, palabras o voces que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida y que quedaron registrados en lo profundo de nuestro ser. Podríamos decir que nuestra mente es como una, yo no sé, computadora impresionante, que se almacenan, ustedes saben, se almacenan, ¿no? Tenemos un disco duro increíble. Bueno, algunos están por estrenar, como decíamos la semana pasada, pero se guardan muchísimas cosas, Y muchas veces las experiencias vividas y las voces que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida han quedado grabadas en nuestra mente. Y estas influyen de manera positiva o negativa también. Puede ser que nos animen, nos impulsen, o puede ser que nos lleven a limitarnos o vivir una forma de esclavitud, una forma de cautividad. Hay voces y actitudes que habrás oído o habrás visto, ¿no? Las actitudes, ya sean de otras personas, ¿sí? De otras personas. Puede ser que algunas personas sean sumamente importantes en tu vida, sumamente importante. ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Qué actitudes viste de esas personas? Esto marca bastante, sobre todo en la infancia, en las relaciones cercanas que existe, padres-hijos, por ejemplo. Las voces que tus padres te dijeron, o que personas relacionadas a ti que tú considerabas sumamente importantes, pues marcaron tu vida. Las voces de otros, actitudes de otros, experiencias de otros que también influyeron en ti. O quizá también experiencias, actitudes, palabras o voces que tú dijiste y que a lo mejor lastimó, afectó de alguna manera a alguien que para ti es importante, pero ni siquiera te diste cuenta, ¿no? Ni siquiera estuvimos conscientes de cómo pudo haber afectado a esa persona, ¿sí? Pero también, no solamente tenemos voces y actitudes y experiencias de otros, también está tu propia voz, ¿sí? Tus propias experiencias, tus propias actitudes. Alguna vez decíamos, ¿te has dado cuenta que posiblemente la persona con quien más conversas eres tú mismo? La persona con quien más conversas, si somos sinceros, la persona con quien más conversamos somos nosotros mismos. La pregunta sería, ¿qué te dices cuando estás solo o cuando estás sola? ¿O qué te has venido diciendo a lo largo a veces de toda una vida cuando estás solo o estás sola? Y comienzan a venir cosas a nuestra cabeza. Es doloroso. Personas, chicos, sobre todo ustedes saben las edades, donde deciden quitarse la vida. ¿Sí? Y comienzan a pensar. Y están dándole vuelta, dándole cuerda y dándole cuerda, dándole cuerda. ¿Sí? Y pueden llegar a tomar una decisión. Pueden llegar a tomar una decisión. Se están diciendo, se están repitiendo. Perdonen la expresión. ¿Para qué miércoles vale la vida? ¿Sí? ¿Para qué sirve todo? Yo no valgo para nada. ¿Qué cosas te estás diciendo? O quizá otros te dijeron lo mismo. Otras voces te dijeron lo mismo. ¿Qué dices con respecto a ti mismo? ¿Sí? Hay personas que de pronto van a considerar y pensar, no, es que qué bestialidad, yo sí soy un genio. ¿Sí? Soy un genio, soy hábil. Y puede ser que tengas muchas habilidades para muchas cosas y está bien, qué bueno. ¿Sí? Pero eso no te hace mejor o peor que nadie. ¿Sí? Toda buena dádiva y todo don perfecto Dios te ha dado. Y qué lindo que puedas usar eso de manera adecuada. Pero hay gente que usa eso para enorgullecerse, vanagloriarse, jactarse o para manipular muchas veces a otras personas. Es que qué bestialidad, yo soy un astuto, los demás son tontos. Qué vivísimo que soy, los negocios me salen, pero ¿eso pienso de mí mismo? ¿Sí? ¿Qué es lo que pienso de mí mismo? ¿Soy una persona simpática, agradable? No, soy un
inepto, soy un inútil, soy tonto, soy feo. ¿Qué te dices o qué te han dicho? Son voces, son voces. Por eso también, pensando en esto, dice el libro de Romanos capítulo 12, verso 3, el apóstol dice: digo pues, por la gracia que me es dada. Qué lindo eso, por la gracia. Es impresionante. Acerquémonos al trono de gracia, cantábamos. La gracia de Dios nos permite ver las cosas en la dimensión correcta que Dios quiere que veamos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, fíjese, que no tenga más alto concepto de sí. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, no piense que está gordo, con cordura, con equilibrio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Lo que está diciendo acá es: hey, tengan cuidado, dice el apóstol, tengan cuidado, piensen de manera equilibrada, no tengan complejos ni de superioridad ni de inferioridad con nadie. Piensen de sí como deben pensar, conforme a la medida de fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios me permite ver las cosas en mi vida y en el entorno con el equilibrio adecuado. Pero déjenme decir también una cosa: no solamente están las voces de otros, no solamente están mis propias voces, ¿sí? También de una manera muy solapada, disimulada, sigilosa, está la voz del enemigo. El ladrón, mientras más desapercibido pase, mejor. ¿Sí? Y así es, así es. El ladrón más hábil es el que pasa más desapercibido. Ni usted ni cuenta se dio. Algunos de ustedes saben, mi hija está haciendo un voluntariado en Inglaterra, y hace unas semanas nos llama asustada. Papi, dice, perdón, se me robaron las tarjetas. ¿No? Dice, ni en Quito me habían robado. Y le van a robar en Londres. Le abrieron sigilosamente, no se dio cuenta, le sacaron las tarjetas de crédito. ¿No? Para hacer de las suyas, para hacer de las suyas. Hermanos queridos, el enemigo, el ladrón, ¿sí? Porque hay cosas que el ladrón, hablando en términos materiales, se pierden, es cierto, pero se pueden recuperar. Pero hay otras cosas que el ladrón ha venido robando y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y por eso creo que es importante recordar lo que la palabra de Dios nos dice. El Señor Jesucristo le confrontó a Satanás porque también quiso aprovecharse y hacer de las suyas con el mismo Señor Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adoras, si eres el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. La tentación de Jesús. Y el Señor siempre estuvo ahí para confrontar y decirle: escrito está. Escrito está. Porque la palabra de Dios es esa espada que confronta. Yo no sé lo que usted esté pensando en esta mañana, ¿no? No sé lo que usted esté pensando. Ni usted sabe tampoco, ¿no? Ni la persona que está al lado. Puede estar con tu esposa o con tu hijo. No sabes lo que está pensando. A veces mi esposa me pregunta: ¿y qué es lo que estás pensando? Yo sé que también es verdad que muchas veces nosotros los varones tenemos en nuestra cabeza ese espacio favorito del vacío. ¿Sí? ¿Qué estás pensando? Nada. Sí, y estoy feliz. No pienso en nada. Hay eso. Entonces creo que también las espositas deben entender que uno a veces está en el ahí. Pero es cierto, yo no puedo saber lo que usted piensa, tú no puedes saber lo que está pensando la persona que está al lado tuyo. Pero es curioso que, por ejemplo, varios pasajes, solo menciono dos. En Marcos capítulo 2, verso 8, dice: pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. No solamente veía las actitudes de ellos. Jesús sabía lo que estaba pasando por la cabeza de esas personas. Jesús sabía el pensamiento de ellos. Y les dice: ¿por qué piensan así? ¿Por qué piensan? Imagínate, si el Señor estuviese acá, ¿no? Y comienza a decir: hey, ¿por qué estás pensando lo que estás pensando? En Lucas capítulo 6, verso 8, dice: mas él conocía los pensamientos de ellos. Conocía los pensamientos de ellos. Por eso creo que en esta mañana, y Dios permita que sea así, que podamos, como el salmista en el Salmo 139 le decía a Dios: examíname tú, oh Dios, y conoce mis pensamientos. ¿Sí? Una cosa es que te examine el médico y que te haga esta radiografía, que va a llegar hasta un punto. Pero otra cosa es cuando estás dispuesto a que te examine Dios
y conozca lo que realmente hay en lo profundo de tu ser. Es distinto. Y el salmista no tenía impedimento para decirle con honestidad: está bien, Señor, examíname, porque este soy yo. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Conoce mis pensamientos. En 2 de Corintios, capítulo 10, si quisiera un ratito, el tiempo que me resta, enfocarme acá. En 2 de Corintios, capítulo 10, es un pasaje interesante en relación a lo que habíamos mencionado también la semana anterior. Se construían murallas, habíamos hablado de la gran muralla china con más de 20,000 kilómetros, ¿no? Una dimensión impresionante. Quienes han estado y conocen podrán entender mejor el asunto. Pero impresionante. Todo se construyó ¿para qué? Para evitar que vengan los enemigos. Y así se construían murallas, fortalezas, se construían con ese propósito. Obviamente impedía que los enemigos lleguen, pero también impedía que la gente salga. También impedía eso. ¿Sí? En 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, ¿sí? Todos estamos acá, obviamente, en nuestra naturaleza, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para, y aquí está la cosa, ¿no? Las armas que tenemos en Dios son poderosas para destrucción de fortalezas. Ustedes han visto las películas, ¿no? Cuando están queriendo conquistar algún reino, comienzan a lanzar piedras, fuego y todo, y comienzan a derrumbarse las paredes. Hablando físicamente. Pero ¿qué tenemos como recursos de Dios para derrumbar esas murallas? Déjenme decir, las murallas, por enormes que sean, como la gran muralla china, costó siglos construir eso, pero se levantó de piedra en piedra. Millones murieron, dicen, construyendo eso. Pero se levantó de piedra en piedra. Así también a veces en nuestra vida hay fortalezas que nos limitan, que nos frenan, que nos cohíben. Y son fortalezas que se han ido levantando de a poquito, de a poquito. Por eso dice acá: las armas que tenemos en Dios son poderosas para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, ¿no? Porque muchas veces quien no quiere saber nada de Dios, hay esto, lo que dice aquí en la Biblia. Hay pretensión, hay altivez, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Alguien dijo con mucha razón: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Siembra carácter y cosecharás un destino. Interesante. ¿Y todo comienza ¿dónde? Un pensamiento. Comienza en un pensamiento. Yo digo, un pensamiento que se repite, hermanos queridos, constantemente. Si estás pensando en eso constantemente, puede terminar haciendo un hábito en tu vida, alguna cosa. ¿Sí? Puede terminar siendo un hábito. Ejemplo, si pienso, ¿no? Desde mañana voy a hacer ejercicios. Ya está en mi cabeza eso. Y tomo la decisión en base al pensamiento que mañana a las 6 de la mañana me levanto y ya comienzo a hacer ejercicios. ¡Qué bueno! Ese pensamiento, digo, ok, pasado mañana, sí, sigo, de semana en semana. Eso que comenzó con un pensamiento, luego ya se convierte ¿en qué? En un hábito. Un hábito que se repite y ya es costumbre. Se vuelve una costumbre para mí levantarme y hacer ejercicios, y es costumbre. Y una costumbre que se repite termina siendo una fortaleza. Eso trasladándolo en el aspecto positivo. No, yo tengo un pensamiento, no. Yo decido decir siempre la verdad. Decido decir la verdad. Por más difícil que sea, pero ya pienso, decir, ok, voy a decir la verdad. Entonces, si mi pensamiento es ese, mi hábito va a ser decir la verdad, mi costumbre es decir la verdad, y mi fortaleza es que soy una persona que dice la verdad. Soy una persona que dice la verdad. Por el contrario, si yo pienso, digo, no, aquí tengo que sacar ventaja. Sería tonto de mi parte si no me aprovecho de esto. Sí, es una mentirita por ahí, pero voy a ganar buen billete. Comienzo con una mentirita. Pensé aprovechar un poquito. Así comienzan las mentiras, un poquito.
Nadie se dio cuenta. Ok, la siguiente ya voy perfeccionando. La siguiente voy perfeccionando. Comenzó con un pensamiento, se vuelve un hábito, es mi costumbre y ahora soy un mentiroso. Soy un estafador. Mucha gente comienza así. Comenzó con... Entonces, un pensamiento que se repite es un hábito que se repite llega siendo una costumbre y una costumbre que se repite es una fortaleza. Un autor muy conocido dice lo siguiente, permítanme leer. Las fortalezas, hablando en el sentido negativo, dice, las fortalezas son patrones negativos de pensamiento que han sido inculcados en nuestras mentes de una de dos formas, dice este autor. Patrones de pensamiento, ¿sí?, que están grabados, metidos, que se han inculcado, que han llegado a nuestras vidas de una de dos formas. Dice, la primera, por repetición, por medio de repetición. En el transcurso de toda nuestra vida, algo que se vino repitiendo, ya sea de unas voces de por acá, otras voces de por allá, o mi propia voz. ¿Cómo te trataban de niño? ¿Te valoraban? ¿Te hacían sentir un tonto, un inútil? Voces que se repetían y se repetían y se repetían y te creíste. Es más, puedes estar hasta súper convencido que efectivamente quienes me dijeron que yo era un inútil para todo, tenían toda la razón, soy. ¿Te convenciste? ¿Te convenciste de esas mentiras? Por repetición o a través de una experiencia traumática. Y hay mucha gente que ha vivido o hemos pasado quizá alguna experiencia muy, muy dolorosa que ni siquiera está metido en el subconsciente, si no quiero ni topar ni sacar de eso. No. Pero eso marcó mi vida. Me lastimaron, me hirieron. Las personas que estudian el comportamiento humano nos dicen que si una acción se repite por 6 semanas, termina siendo una costumbre. Una costumbre. Todo pensamiento y acción negativa que no puede controlar nace de una fortaleza. A veces sentimientos de agresividad, de inferioridad, de superioridad. Detrás a veces puede haber fortalezas en un plano negativo. Es curioso, si me acompañan un ratito acá, en el libro de Lucas, capítulo 4, el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Ustedes saben que durante el ministerio del Señor Jesucristo, todo ese tiempo, gobernaba el imperio romano. Y definitivamente debieron existir muchos lugares donde se llevaba preso a la gente. Y algunos no solamente presos, la costumbre romana, a muchos de ellos insurgentes, no el que les metían preso, les crucificaban, ¿no? Les crucificaban. Pero había cárceles también para mucha gente. Y ahí les encerraban. Lo curioso es que Jesús nunca sacó de la cárcel a nadie. ¿Sí? Nunca sacó. Sin embargo, en este texto bíblico, Lucas capítulo 4, dice desde el verso 16, ¿no?, que entró a la sinagoga y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, Lucas 4:17. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, ¿sí?, entregó, los demás le quedaron viendo, dice acá, y estaban fijos en él. Y el Señor termina diciendo en el verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado, ¿sí?, a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Había muchas cárceles en ese tiempo. ¿De qué cautividad está hablando el Señor Jesucristo? No era una cautividad física. No era una cautividad física. La unción del Espíritu Santo estaba ahí. Y fíjense en un pasaje más, en San Juan capítulo 8. Y esto es curioso, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Como dicen. Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, fíjense, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros, y esto es importante, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, para ser discípulo, ¿qué hay que hacer?
permanecer en su palabra. ¿Sí? Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese en lo que dicen acá. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Bajo imperio de cuál estaban? ¿Bajo el yugo de qué imperio estaban? Romano. Y se atreven a decir, nosotros jamás hemos sido. Fueron esclavos de los babilonios, fueron esclavos de los medo-persas, fueron esclavos de los griegos. Y ahora estaban esclavos de los romanos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, es un absurdo completo. Y Jesús les dice más adelante, ¿no? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No estaba hablando de una cautividad física, de una esclavitud física. Por eso él dice acá, he venido a sanar a los quebrantados. Permíteme hacer una pregunta. ¿Alguien en algún momento en tu vida te lastimó el corazón realmente? ¿Te defraudó? ¿Te hirió profundamente? Que eso está todavía en tu mente. Y a veces pueden haber actitudes que salen a aflorar por alguna cosa que viviste y que te lastimó, te hirió. Él vino para traer sanidad a aquellos que han sido quebrantados en su corazón, en su alma. Él vino a libertar a los cautivos. ¿Qué cosas son las que te tienen atrapado, esclavizado? Un vicio, un dolor, un resentimiento, un pensamiento. ¿Qué voces decides escuchar y les has dado más relevancia que a la voz de Dios? ¿Las voces de otros? ¿Tu propia voz? El enemigo que sutilmente te dice cosas y te hace creer como si fuera una verdad, llevándote a lo que dice Juan 10:10, hurtar, matar y verte acabado, arruinado completamente y destruir tu vida. Libertad a los cautivos. ¿Qué voces escuchas? Vista a los ciegos. Sí. Jesús sanó a algunos ciegos, es cierto, físicamente hablando. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Un pasaje medio extraño, ¿no? Otra versión dice, tu ojo es como una lámpara que da luz, tu ojo, tu manera de ver las cosas es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está sano, está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Si hay algo en mi corazón, en lo profundo de mi ser que me tiene atrapado y no quiero reconocer, Jesús dijo claramente, los sanos no tienen necesidad de médico. Claro, si yo me considero tan sano, tan buena persona, tan chévere, no tengo necesidad de nada, pues. No tengo necesidad de nada. Pero si yo sé y reconozco que en mi vida y mi corazón ha habido cosas que me lastimaron, me hirieron, pensamientos recurrentes en lo profundo de mi ser que me limitan y tantas cosas otras que se dan, que ni siquiera puedo ver las cosas como Dios quiere que las vea. Él vino a traer la libertad, Él vino a dar vista para que veamos las cosas y se ilumine tu corazón, se ilumine tu mente, se ilumine tu manera de ver las cosas a la manera de la que Dios quiere que veamos. Es importante confrontar las voces de mentira, mis hermanos y amigos. Es importante confrontar las voces de mentira que pretenden pasar como verdaderas, que nos limitan, ¿sí? Sean voces de otros, sean voces personales, peor aún las voces del enemigo, y que deben ser destruidas por el poder de Cristo, la unción de Él sobre tu vida, ¿sí? Que Él vino a sanar, a restaurar corazones rotos, quebrantados. Si alguien dañó tu vida, alguien está afectando tus pensamientos, emociones, o hay cosas que te tienen cautivo y no vemos esa luz que el Señor quiere traer, permite que el Señor comience a derribar lo que debe caer y comience a edificar lo que debe ser edificado. Amén. Permítele a Él. Yo no sé cuáles son y cómo se fue construyendo esas murallas, ¿no? Pero Él dice claramente ahí en el pasaje que leímos, las armas que tenemos en Dios son poderosas en Él para derribar fortalezas. ¿Qué fortalezas te han tenido atrapado? Te limitan, te frenan.
y te han afectado. Escucha la voz de Dios, no es nuestra. ¿Sí? Lo que más interesa es que podamos ser sensibles a la voz de Dios y a la insinuación amorosa del Espíritu Santo que quiere edificar cosas buenas en tu vida. ¿Me permiten terminar orando y decirle al Señor en nuestro corazón: Señor, aquí está mi vida? Sí, como decía el salmista: Señor, examíname tú, Dios. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto para que Dios examine tu vida? Conoce mis pensamientos. Ok, Señor, aquí estoy. Y cuando el Señor te examina, si somos genuinos delante de Él, decir: Señor, te fallamos. Te hemos fallado, te he fallado. Es más, he creído tantas mentiras, engaños, falsedades, que han terminado afectando, dañando a mi vida, a mi corazón, mi familia posiblemente. Pero en este día, Señor, ¿sí?, lo que quiero que prevalezca en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en mi caminar y aquí en adelante, es la verdad de tu palabra. Tu palabra. Padre, gracias, Señor, una vez más por lo que tú nos dices. Y conforme a la verdad de tu palabra, Señor, y lo que tú dijiste, Señor, tú has venido para traer libertad, para sanar, para restaurar, Señor. Examínanos tú, oh Dios, y conoce nuestros pensamientos. Si en tu corazón te estás animando a decirle: el Señor quiere restaurar, quiere perdonar, quiere sanar, quiere liberar. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nadie más te puede dar la libertad que solo Él te puede dar. Pero es importante rendir y ser genuinos con Él, reconocer que le necesitamos. Quizá dile en tus propias palabras: Señor, en esta mañana expongo mi corazón y mis pensamientos tal como están. Quizá con toda la basura que ha llegado a mi vida, a mi corazón, a mi mente. Pero creo de corazón que tú eres el Hijo de Dios, que perdona, que restaura, que direcciona mi vida. Derrumba en lo profundo de mi ser aquellas murallas que se levantaron que me impiden conocerte y entender tu propósito y tu voluntad para mi vida. Rindo a ti mi vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a seguir caminando en la luz de su palabra. Gracias. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.